noches, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a un programa de Agenda País, un programa del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Esta noche vamos a estar hablando sobre la institucionalidad y gobernabilidad versus intereses partidarios, responsabilidades y efectos. Espero que este programa sea de mucho beneficio para la vida del país. Institucionalidad y gobernabilidad versus intereses partidarios, responsabilidades y efectos. En un régimen constitucional de derecho, la institucionalidad del país, entendida esta como el integral funcionamiento de las instituciones que rigen la vida nacional, no puede verse quebrantada. Desde luego que el orden social demanda de tal funcionamiento, incluyendo la protección de derechos fundamentales de los ciudadanos. En tal sentido, resulta a todas luces inconcebible que uno de los órganos del Estado no se encuentre integrado completamente y que una de las funciones más importantes, como la administración de justicia, se encuentre seriamente afectada. El 16 de julio, debieron asumir 4 nuevos magistrados en la Sala de lo Constitucional y 1 en otra sala de la Corte Suprema de Justicia para cumplir el mandato constitucional de renovar una tercera parte del máximo tribunal cada 3 años. Sin embargo, la elección no se produjo en el tiempo que constitucionalmente era adecuado. Algunos diputados han alegado que la razón es la falta de acuerdo, mientras otros señalan que los partidos están intentando repartirse cuotas en la Sala de lo Constitucional, así como tener control en la Corte Suprema en temas como probidad, plazas de empleados judiciales y otros. El Estado de Derecho requiere una justicia constitucional sólida que controle los abusos de los distintos órganos estatales y proteja la democracia, la justicia social y el orden económico determinados por la ley fundamental, entre otros. La Sala de lo Constitucional, por tanto, juega un papel determinante en nuestro régimen constitucional y republicano. Es por ello que diversos sectores sociales muestran preocupación por la situación. Para la universidad, es importante analizar la situación de omisión legislativa en elegir a los magistrados, pues según información proporcionada por el presidente de la Corte Suprema, los casos presentados, y que ni siquiera han sido objeto de análisis preliminar por la Sala, superan ya el centenar. En este orden de ideas, resulta necesario analizar el alcance de la responsabilidad del órgano encargado de la elección frente a tan grave omisión y revisar el marco constitucional, de modo que en el futuro se procure evitar la repetición de una circunstancia como esta que pone en peligro la institucionalidad del país. ¿Cuáles son los efectos del no cumplimiento en la elección? ¿Cuáles deberían ser las soluciones inmediatas? ¿Qué pasará con la próxima elección del fiscal general de la República? ¿Se tendrá el mismo escenario? Estas son algunas inquietudes que buscaremos resolver en Agenda País. Después de haber escuchado la perspectiva de este programa, permítame presentar a nuestros panelistas esta noche, 2 distinguidos juristas de este país, jóvenes aún, que están teniendo una proyección en la vida pública del país muy importante, haciendo sus contribuciones como corresponde. Estará conmigo la licenciada Erika Saldaña. Erika es miembro de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la parte de apoyo institucional, y estará conmigo también el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el licenciado Rodolfo González. Bienvenidos a este programa. Gracias por la invitación, doctor. Ahora vamos a estar abordando el tema de la institucionalidad y gobernabilidad versus intereses partidarios, responsabilidades y efectos. Yo pienso que con ustedes vamos a poder hacer una excelente contribución al país para el correcto entendimiento del programa que se está presentando. Déjenme plantearles a ustedes cómo lo estamos viendo desde la perspectiva universitaria, desde la perspectiva académica, con el afán de que en este programa podamos presentar algunas propuestas de soluciones, basado obviamente por el diagnóstico respectivo de las consecuencias que está ocurriendo como consecuencia de la omisión de un órgano del Estado en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y yo les plantearía a ustedes como un marco
de referencia para nuestra conversación dos aspectos fundamentales. El primero sería los efectos que pudiera estar produciendo la actitud omisiva de uno de los órganos del Estado en una obligación constitucional que le corresponde, que es la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y por otro lado también las responsabilidades que pudiera tener este órgano del Estado frente a esta actitud de no cumplir con una obligación constitucional, que es lo que le corresponde. En la primera parte yo estaría por platicar precisamente sobre qué efectos se está produciendo. Sobre todo, déjenme expresarles de que pareciera ser que en la vida cotidiana del país no está ocurriendo nada. Y como no está ocurriendo nada, pues hombre, los políticos pudieran pensar que se puede pasar mucho tiempo sin sala de lo constitucional. ¿Cómo estaría afectando esta omisión de la Asamblea Legislativa en la vida de todos los ciudadanos de este país? Erika, por favor, tal vez podamos contar con tus primeras impresiones sobre este planteamiento. Bueno, yo creo que en primer lugar los diputados están cometiendo una vulneración, un decaimiento de la institucionalidad que es responsabilidad de ellos, porque creo que al asumir el cargo, ellos juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y uno de los principales mandatos que tiene esta Asamblea Legislativa del periodo 2018 al 2021 es elegir funcionarios y principalmente elegir a los miembros de la Sala de lo Constitucional. Entonces, ahí está el primer problema que tenemos ante la omisión de los diputados de elegir a magistrados. Y creo que también, como usted lo mencionaba, aunque no se vea el día a día, la persona se ve afectada por esta omisión de la Asamblea Legislativa. Porque varios diputados, creo que al principio, los primeros días en que no había sala de lo constitucional, mencionaban que nadie se moría porque no hubiera sala. Y tal parece que se lo han tomado bastante en serio porque ya han pasado más de 60 días que tuvieron que haber nombrado a los magistrados. Pero creo yo que es una actitud bastante egoísta por parte de los diputados, porque solamente ven un espacio de manera genérica, solamente ven que no hay revueltas probablemente en las calles, de que no hay situaciones súper graves de los que ellos tengan conocimiento, pero se ha sacado a la luz que hay más de 800 procesos en la Sala de lo Constitucional que no están resueltos. Ahí está siendo vulnerado, creo yo, en primer lugar, el derecho de acceso a la jurisdicción de cada una de las personas que han ido a plantear su demanda y que no pueden obtener una respuesta porque no hay nadie que ni siquiera les admita esta cuestión. Entonces, yo creo que es una actitud egoísta de los diputados de pensar de que no se afecta el día a día de la persona. Yo siempre he creído que para cada persona su demanda es lo más importante que hay. Entonces, solo la persona misma sabe qué derechos se le están vulnerando y qué es lo que pretende al ir a interponer una demanda. Entonces, los diputados solamente están viendo un panorama bastante genérico y no están viendo la afectación de cada una de las personas, que ya suman más de 800. E incluso, o sea, si fueran menos, si fuera una, creo yo que toda persona merece el respeto institucional que debería de brindar la Asamblea Legislativa y no lo está obteniendo por esta actitud omisiva de los diputados. ¿Cómo pudiera planteársele a la población lega, digámoslo de esta forma, el que no conoce de cuestiones estrictamente jurídicas y técnicas, cómo se le plantea a ellos este es el efecto que a usted le está produciendo sin necesidad de que se trate, por ejemplo, de una persona que ya tenga una demanda presentada en la Corte Suprema? Pareciera ser que puede haber una afectación potencial en términos de la generalidad. ¿Qué piensas, Erika, que se le puede decir al ciudadano común y corriente que todavía no está involucrado en un conflicto que está siendo llevado en este momento a la Sala de lo Constitucional? Pues como usted lo mencionaba, creo que definitivamente pueden existir problemas potenciales para cada uno. Todos esperaríamos no tener la necesidad de no vernos involucrados en ningún lío, pero pongamos de ejemplo, la Asamblea Legislativa puede
dictar una ley, el Ejecutivo puede dictar un decreto en el que no haya nadie que controle a estas personas porque no hay sala de lo constitucional que resuelva los casos. También ahorita en el tema de probablemente no haya gente que haya presentado una demanda ante la sala de lo constitucional, pero lleva sus respectivos procesos en las sedes ordinarias. Entonces, cuando las sedes ordinarias, tanto administrativa como judicial, vulneran un derecho, las personas tienen abierta la vía para ir a la sala de lo constitucional. Entonces, yo creo que todos somos potenciales usuarios de la sala de lo constitucional, porque no sabemos qué es lo que nos puede pasar si ya estamos involucrados en un proceso administrativo o judicial, o si no lo estamos y la asamblea, y viene cualquier autoridad como la Asamblea Legislativa o el Ejecutivo y nombra y realiza acciones que puedan vulnerar derechos. Todos nos podemos ver afectados. Y le pongo un ejemplo que pasó en el año 2015 en la sala. Fue cuando se aumentó un 13% del valor de la energía eléctrica. Creo que se emitió un acuerdo que tenía se iba a surtir efectos en un plazo bastante corto. Fue la sala de lo constitucional quien detuvo ese cobro que se consideró que era inconstitucional. Entonces, hasta en cosas pequeñas como un cobro de un impuesto, subir una tarifa, cuestiones así, nos podemos ver afectados todos. Y en mayor medida personas que tienen problemas más complejos, porque la sala de lo constitucional creo que es un error pensar que únicamente resolvía temas políticos. Durante todos esos 9 años la sala tuvo mucha actividad en derechos sociales, en derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al medio ambiente, derechos que sí nos afectan a todos. Entonces, hay varios casos que están en la sala y hay varios casos que también quedó pendiente su seguimiento. Por ejemplo, yo a los pocos días que la sala había terminado su mandato, vi en las noticias que un caso que sentenció a la sala, que eran enfermos de los riñones, enfermedades renales, la sala había ordenado que se les cambiara el medicamento. Y había pasado el tiempo, ya la sala había dictado sentencia y las personas estaban denunciando que el seguro no había cumplido esa sentencia. Entonces, ahí vemos otro ejemplo de cómo una inactividad de la sala puede vulnerar derechos que ya trascienden más a un cobro de una tasa, a cuestiones que podemos considerar banales. Son los derechos a la salud, a la vida y a la dignidad de una persona. Es indiscutible entonces advertir de parte de todos de los efectos que se producen frente a una comisión de un órgano del Estado, como en este caso la Asamblea Legislativa de elegir magistrados de la Corte, que no solo afecta a un litigio que ya está en trámite o que está iniciándose por un ciudadano, sino de efectos potenciales que esto produce frente a la necesidad de cualquiera de acudir a la sala de lo constitucional y no hacerlo porque, bueno, dice, ¿de qué me sirve ir en este momento a la Corte Suprema, en la sala de lo constitucional, si no va a haber quien me resuelva? Yo creo que, Rodolfo, vamos a hablar contigo después de la pausa sobre los efectos, especialmente si estos efectos se vuelven irreversibles, porque se consuman ipso facto, es decir, por el hecho de que ocurra la circunstancia fáctica, el efecto se produce y como consecuencia de eso hay una situación que está generada que es un verdadero quebrantamiento a la vida institucional del país. Yo estaré contigo después de este corte. ¿Quién dijo que aquí no se puede? ¿Que las oportunidades son para pocos? ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor. Cambiando la indiferencia por el compromiso. Proponiendo soluciones en vez de criticar. Transformando el conformismo en superación. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Maestrías UTEC es calidad docente, excelencia académica, diversidad de horarios, ambiente pedagógico, modernas instalaciones, con 2 nuevas maestrías, criminología, dirección del talento humano, además de banca y finanzas, administración financiera, administración de negocios. Maestrías UTEC. Sé el que hace. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Gramática al Día. Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. El tema de hoy, la voz abocar. La voz abocar con B labial es un verbo transitivo que significa conducir a alguien a un determinado lugar o situación. Visitar su lugar natal la abocó a un estado de alegría. En Colombia se usa también como nombre o sustantivo en el sentido de acometer algo. Se necesita que venga el líder para que aboque de inmediato un plan de emergencia. Como pronominal abocarse se usa mucho en América como dedicarse de lleno a una actividad. Carmen se abocó a la búsqueda de una casa. Le esperamos en la próxima edición de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Continuemos con el desarrollo de este programa sobre la institucionalidad y gobernabilidad versus los intereses partidarios, responsabilidades y efectos. Te decía, estimado Rodolfo, que sin duda alguna Erika ha planteado efectos concretos que una actitud omisiva de la Asamblea Legislativa respecto a la elección de los magistrados de la Corte ya se produjeron. Estos efectos son irreversibles, estos efectos ya se produjeron por la circunstancia misma de que ocurre la omisión, y desde tu perspectiva como magistrado tal vez, ¿cuál pudiera ser las posibilidades de atenuar los efectos de la naturaleza que se han producido en el futuro cuando ya se haya producido o se ha producido la elección de los magistrados de la Corte, pero encuentran un periodo dentro del cual hubo un vacío institucional que no sé si eso se puede llenar? ¿Cómo ves tú este aspecto? Nosotros habíamos reducido la mora de un margen de 10 años a 4 y de un universo de casi 1000 casos a alrededor de 800. En este tiempo ya volvió a llegar a los 900 y en la medida en que esto se dilatara puede volver a llegar a los 1000 casos pendientes. Y hay casos de efectos concretos en los derechos de alguien, y también no hay que dejar de lado los efectos políticos. Por ejemplo, ya se dio un veto del presidente por razones de inconstitucionalidad. En algún momento dijeron algunos partidos que ellos tendrían los votos para superar el veto, la llamada insistencia legislativa, pero que según la Constitución, en ese caso el presidente de la República tiene que llevar el tema a la Sala de lo Constitucional para que ésta determine, después de oír a ambos órganos, si el proyecto es constitucional o inconstitucional. Se refiere a darle autonomía, el caso que se refiere a darle autonomía administrativa a la unidad financiera de la Fiscalía respecto de la institución como tal para cumplir con ciertos estándares internacionales. Si eso se diera, por ejemplo, no hay una sala que resuelva el proceso de controversia. Incluso ahí hay un plazo constitucional de 15 días para resolver la controversia, no existe sala. Y cualquier decisión, por ejemplo, que tuviera que pasar por la Asamblea y que el Ejecutivo la adoptara por decreto ejecutivo, violando la reserva de ley, tampoco habría manera de controlarlo. ¿Qué pasa con los daños ya producidos? La sala innovó hace algunos años en un tema que está recién haciéndose. Hay un debate teórico y también jurisprudencial sobre la responsabilidad del Estado legislador por acciones u omisiones. Ya hay precedentes en la jurisprudencia sentados hace no más de 5 años en que se señala, sin perjuicio de si eso va a ser responsabilidad directa de los diputados o del Estado, pero por leyes o actos legislativos o ausencia de ley, ausencia de acto, si eso puede traducirse en un reclamo pecuniario, económico, pedir un resarcimiento económico, una indemnización por los perjuicios que alguien pudo haber sufrido
ante la ausencia de un servicio tan esencial a la colectividad como es la administración de justicia y en este caso justicia constitucional. Además, se ha hablado en la jurisprudencia de las responsabilidades políticas y sobre eso se ha insistido mucho en estas últimas semanas de los posibles reclamos que se pueden hacer a los partidos que son identificados como los que están bloqueando la elección en los siguientes eventos eleccionarios, las presidenciales del 2019 y las legislativas del 2021. Rendición de cuentas y posibilidad de, entre comillas, pasar factura para deducir responsabilidad política que se ve incrementada con el voto por rostro. Pero en concreto, yo creo, doctor, así como se ha señalado, no puede ser que un órgano del Estado, el legislativo, porque de verdad no logran ponerse de acuerdo o porque, como han señalado algunos de los mismos diputados, hay quienes quieren tener claramente cuotas dentro de la sala de lo constitucional y que por esa razón se produce un retraso. No puede ser que eso quede sin ninguna consecuencia jurídica. En la nueva legislación en materia de procedimientos administrativos y de jurisdicción contenciosa administrativa ya se prevén algunas acciones que algunos abogados las están considerando para representar y para llevar casos de personas que sufran perjuicios concretos en sus derechos. Pensemos a alguien que está importando una mercadería y por una actuación, qué sé yo, de aduanas no se le permite hacerlo, mercadería perecedera que pudiera impugnarlo en un amparo y que sufre un perjuicio concreto. Pensemos a alguien que sufre daños a su salud y que no hay manera en que la sala le admita la demanda para darle una medida cautelar, le dicte un fallo favorable de casos que ya están para sentenciar o de seguimiento, como el caso que mencionaba Erika, de un caso que ya está fallado, pero en que la autoridad simplemente se niega a cumplir el fallo. No hay un tribunal que le dé seguimiento para decir que el medicamento que se debe aplicar a los pacientes renales o hemofílicos de verdad se les aplique. El daño a la salud, que es cuantificable económicamente, se puede reclamar, como digo, con la nueva legislación que se ha dado, que entró en vigencia recién a principios de este año, en materia administrativa y contenciosa administrativa, y con la jurisprudencia que hay de responsabilidad por actos legislativos. Eso se puede traducir también en reclamaciones de tipo económico. Y la cuestión se va complicando. Algunos han hablado y creo que se han presentado ya dos avisos por posible responsabilidad penal de los diputados a la Fiscalía. Se habla de la responsabilidad política y que los sectores pasarán factura en las próximas elecciones, etcétera. Realmente la situación se va complicando más y en un Estado constitucional de derecho no puede ser que perjuicios de tipo material o moral que se causen a los derechos de las personas queden sin un resarcimiento. Eso no puede ser. Y le digo que ya hay abogados que están analizando las posibilidades de plantear ante las instancias pertinentes judiciales este tipo de reclamaciones, porque no puede ser que una omisión y una inoperancia producida por la inactuación de otro órgano en un aspecto tan importante de la justicia como es la justicia constitucional, quede así como si nada. Hay efectos jurídicos que, insisto, son cuantificables económicamente y pueden dar lugar a las acciones pertinentes. Déjame plantearte una cosa. Sin duda alguna, tú estás planteando una irreversibilidad de los efectos que ha producido la omisión de la Asamblea Legislativa en elegir en el momento oportuno los magistrados de la Corte, pero tocas un tema que aparentemente en el planteamiento que has hecho pudiera ser el menos significativo, pero todos conocemos, especialmente los abogados, que en la práctica es uno de los más difíciles, que es la mora judicial. Si ustedes en 9 años, con la planificación de trabajo que hicieron, redujeron la mora sustancialmente, en este periodo en el que, como Erika nos decía, ya cuantificaba los expedientes que pudieron haber ingresado y los expedientes que pueden estar ya retrasados, ¿va a ser posible que en el próximo ejercicio de los nuevos titulares de la sala
pudiera volverse de nuevo a decir de que hay una puntualidad judicial, no una mora judicial, después de todo esto que está ocurriendo? ¿Lo ves tú posible? Yo creo que a los nuevos magistrados, los elijan esta semana o los elijan el otro mes o cuando los elijan, les va a tocar casi como hicimos nosotros en el segundo semestre de 2009 y 2010, que trabajábamos sábados, domingos, trabajábamos en la noche con todo el equipo de colaboradores hasta la noche, en los días a media semana, para reducir sustancialmente. Afinamos en Secretaría el lápiz para distinguir aquellos casos vinculados con el derecho a la salud, al medio ambiente, a la vida e integridad, o los casos de habeas corpus, donde está comprometida la integridad de los internos, su salud, etcétera, para darle prioridad y resolverlos. ¿Cuánto tiempo le va a consumir? A nosotros nos consumió 1 año y medio, 2 años, más o menos, empezar a tener el control de la mora, como digo, de casi 1000 casos en un rango de 10 años que encontramos. Seguramente a los nuevos magistrados les va a tocar así, desde que asuman. Razón de más para enfatizar, por ejemplo, la importancia de alguien que ya conozca el funcionamiento de la sala. Si en la administración pública y en la administración de justicia no es un lugar para llegar a aprender, la sala de lo constitucional es el último lugar donde alguien va a llegar a aprender. Es decir, se aprende en la universidad, se aprende en otro lugar. En la sala es de llegar a trabajar porque son casos bien delicados que tienen que ver con derechos fundamentales o que tienen que ver con las bases de la democracia y del Estado de Derecho. Un embajador amigo en estos últimos años, cada vez que coincidíamos en eventos, nos llegaba a saludar y nos decía: magistrados, guardianes de las esencias, de la democracia, del Estado de Derecho. Bueno, tal vez sin ser tan pretencioso, pero los temas que llegan a un tribunal constitucional de verdad son muy, muy delicados y se va a tener que trabajar a destajo, se va a tener que trabajar sin horario para poder sacar los casos más delicados, seguimiento de casos ya fallados, examen liminar de casos presentados en estas semanas de vacío y los nuevos que se vayan presentando, y fallar los casos que nos quedó pendiente a nosotros de fallar. Bueno, eso significa sin duda alguna, aun cuando es un tema muy circunstancial que quiero nada más comentarlo, es la necesidad de que en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y en la Corte Suprema de Justicia en general participen o formen parte de ella abogados con suficiente conocimiento, experiencia y por sobre todo las características de independencia, de neutralidad que debe existir en todo juez. Pero me gusta ese sentido figurado de que a la sala no se llega a aprender, se llega a impartir justicia, y por lo tanto ha debido la Asamblea Legislativa establecer un criterio muy estricto, o por lo menos en el deber ser muy estricto, para efectos de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Así es. Tienen toda la razón las asociaciones de la sociedad civil, las iglesias, los medios de comunicación que se están pronunciando de elegir ya y elegir bien. 9 años equivale casi a 2 periodos del Ejecutivo y a 3 integraciones de la Asamblea Legislativa. Las cosas pueden cambiar, temas novedosos pueden surgir, lo que sea, darle seguimiento o revertir las líneas jurisprudenciales que nosotros abrimos. Tiene que pronunciarse la nueva sala y van a tener mucho poder jurisdiccional entre manos. Yo insisto, y ahora lo podemos ver, lo que está sucediendo en Estados Unidos, como el Comité Judicial del Senado, en estas audiencias de confirmación al nominado Brett Kavanaugh que ha hecho el presidente Trump para sustituir a Kennedy en la Suprema Corte, cómo se está indagando toda su trayectoria, tratando de conocer lo que ya se conoce como su filosofía judicial, cómo se comportaría este magistrado, porque se tiene clarísimo el poder jurisdiccional que va a tener entre manos y se está escogiendo 1 de 9. Y aquí estamos hablando de 4 de 5 magistrados de la sala para un periodo de 9 años. Es un tema muy, muy delicado que los diputados tienen entre manos. Alguna vez lo dijo
el presidente de la Asamblea y presidente de la Comisión Política, diputado Quijano, que es la elección más importante que tiene entre sus manos la Asamblea. Bueno, seguramente es de las más importantes, porque luego viene la del Fiscal General de la República. Si se llegaran a juntar a final del año las dos elecciones, se va a hacer más complicado todavía. Y de verdad que la institucionalidad del país está en juego con estas elecciones. Déjame simple y sencillamente terminar este bloque del programa diciéndoles que me pareció interesante la introducción que hiciste sobre la parte de la responsabilidad. Yo quisiera plantearles algunos temas específicos sobre la responsabilidad que se pudiera atribuir a un órgano del Estado, evidentemente a los miembros que la conforman, que en este caso son los diputados, para que hablemos de ese tema y nos permita al final de nuestro programa poder presentar algunas propuestas de soluciones. Volvemos en un momento. ¿Quién dijo que aquí no se puede? Que las oportunidades son para pocos. ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor. Cambiando la indiferencia por el compromiso. Proponiendo soluciones en vez de criticar. Transformando el conformismo en superación. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña CIOPS. Precisión, credibilidad, objetividad, confianza en sus encuestas de opinión pública, investigaciones de mercado, asesorías y capacitaciones. Contáctenos al 2575-8986. CIOPS, más de 27 años aportando al desarrollo por medio de la información. Hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bueno, continuando con nuestro programa, se ha puesto más que interesante desde la perspectiva no solo constitucional, sino práctica, el analizar cuáles son los efectos que se produjeron ya por la actitud omisiva de un órgano del Estado en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero déjenme plantearles lo siguiente: en un Estado constitucional de derecho, la institucionalidad es esencial al mismo, indiscutiblemente entendida esta como el buen funcionamiento, el integral funcionamiento de las instituciones que marcan y rigen la vida de los ciudadanos de un país, en este caso de El Salvador. Ha sido indiscutible que el no haber cumplido oportunamente con la elección de los magistrados se ha quebrantado la institucionalidad del país. Y uno se pregunta, ¿puede esto quedar sin responsabilidad? ¿Puede esto ser un tema que simple y sencillamente está sometida al fenómeno sociológico de la falta de memoria en el futuro o de la fijación memorística de los hechos ocurridos en nuestro país, en donde después ya no se habla nada, se produjo la elección extemporáneamente y no pasó nada en el país? Si esto es así, nosotros tenemos que hablar, como bien lo planteaba Rodolfo, de ciertas responsabilidades. Responsabilidades que en un momento dado puedan ser tangibles en la realidad. Responsabilidades que en un momento dado puedan demandarse en el sentido gramatical de la palabra. ¿Cómo ves, Erika, un planteamiento de responsabilidades de carácter institucional de un órgano del Estado que no cumple oportunamente una obligación de carácter constitucional como esta que estamos discutiendo? Pues yo creo que en primer lugar esta situación no puede quedarse sin responsabilidad porque se está convirtiendo en costumbre. No es la primera vez que la Asamblea Legislativa retrasa nombramientos de tanta importancia. Ya lo vimos en los casos de la Corte de Cuentas de la República, el Consejo Nacional de la Judicatura, que pasaron más de 9 meses sin los concejales, el último fiscal general de la República, la última elección de fiscal, también tuvo su retraso de un par de meses. Entonces, yo creo que no puede quedarse sin responsabilidad. En primer lugar, por el tema que usted mencionaba al principio, que era el de la institucionalidad. Creo que cualquier persona que opta a un cargo público, lo primero que tiene que hacer es respetar la institucionalidad de un Estado de Derecho.
y un Estado de Derecho en este caso no está completo sin una jurisdicción constitucional que haga valer los derechos. Aquí está el primer incumplimiento grave que está cometiendo la Asamblea en el tema de su responsabilidad. Creo que esto debería de ser voluntario. La preocupación de la Asamblea Legislativa, no tiene que existir un incentivo de responsabilidad, por ejemplo, pecuniaria, para que ellos aceleraran la elección. El simple respeto a la institucionalidad debería de ser un incentivo para ellos. Pero ya que no lo han tenido ya casi por 60 días o más de 60 días, creo que también hay que analizar todas las herramientas legales que mencionaba el licenciado González, que pueden existir, que los distintos asociaciones de la sociedad civil o gremiales de abogados pueden establecer, porque esto se puede repetir y la gravedad de esta situación no creo que va deteriorando un Estado de Derecho y al país, no solamente por el tema de la moda judicial, sino que también es el respeto a las instituciones. Nosotros vemos en otros países cómo no es necesario de que haya una ley que coactivamente te obligue a hacer algo cuando alguien sabe que es su responsabilidad institucional en el cargo, ética, cualquier tipo de responsabilidad. Entonces hay que planteárselo, y también creo yo que hay que plantear soluciones ante estos vacíos que existen, por ejemplo, de que las instituciones queden acéfalas o que queden sin la mayoría de sus integrantes. Creo que también el licenciado González ya lo ha mencionado en ocasiones anteriores, que es necesaria ver la forma de cómo suplir estos vacíos. Estaba leyendo hace poco la Constitución de 1962 y había un artículo que decía que mientras no se nombraran, las personas iban a mantenerse en su cargo hasta que la Asamblea Legislativa realizara nombramientos, como por ejemplo en el Consejo Central de Elecciones o en otro tipo de instituciones. Entonces yo creo que también hay que ir pensando en esto, pero sobre todo creo que hay que ir exigiéndole más a los diputados el cumplimiento voluntario de sus responsabilidades, y si no, creo yo que ya no podemos darnos el lujo de ser una sociedad de memoria tan cortoplacista, sino que ir sustituyendo a estas personas que han ido deteniendo y que han demostrado de que poco les importa la institucionalidad del país. Sin duda alguna, la omisión de los diputados, la omisión del ente de gobierno, que es la Asamblea Legislativa, en no elegir los magistrados, no solo generó los efectos que ya ustedes han podido plantearlos adecuadamente, sino también la perspectiva de la ciudadanía de decir, como se lo planteaba Erika, entonces, ¿quién es el responsable de esto? ¿Cuál es la responsabilidad que ocurre? Y yo recuerdo que en algunas otras ocasiones, Rodolfo me ha mencionado, por ejemplo, el artículo 125 de la Constitución, donde de repente pareciera ser que no hay ninguna posibilidad de deducir responsabilidades a los diputados, porque dice la norma que no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan. Pero por mi formación, quisiera decirte que de repente veo la disposición casuísticamente redactada, pero dice por las opiniones o votos que emitan, pero no por lo que dejan de hacer. Es decir, hay una obligación de hacer que está incumplida. Entonces, no hay un pronunciamiento de los diputados dentro de ese organismo colegiado que se llama Asamblea Legislativa, y eso puede producir un tipo de responsabilidad, que si nos vamos a la parte teórica, clásica, bueno, no es una responsabilidad contractual, pero es una responsabilidad extracontractual, y entonces existen posibilidades de deducirla. Y sobre todo porque la misma Constitución, tú a veces lo has planteado también, en el artículo, si mal no recuerdo, es el 135, donde está, ustedes recuérdenme, el juramento que hacen, que tú lo mencionabas, 235, que jura cumplir con la Constitución y hacer cumplir la Constitución. Entonces, ese juramento, esa protesta constitucional, en la realidad, en situaciones como la que se presentó por la parte omisiva, ¿queda sin contenido constitucional o podemos darle un contenido desde el punto de vista práctico?
Sí, lo que pasa es que a veces estas instituciones se han visto demasiado desde la perspectiva puramente política, obviando algo que se viene exigiendo desde hace años en la jurisprudencia constitucional del país, por lo menos a los jueces en las distintas materias de familia, laboral, penal, civil, mercantil, se les pide que todos los temas los analicen desde la perspectiva de los derechos de las personas. ¿Los procesos políticos están exentos de ser analizados desde la perspectiva de los derechos de los ciudadanos? Yo creo que no. Y muy respetables son los procedimientos parlamentarios que implican búsqueda de acuerdos, sobre todo cuando el tema en concreto es de aquellos que exigen mayoría calificada, que es más difícil conseguir 2/3 que una mayoría simple de votos. Eso es muy respetable y uno lo puede entender, pero veamos datos objetivos. La lista de los 30 nombres sobre las cuales tiene que elegir 5 magistrados propietarios y 5 suplentes la Asamblea no fue recibida el 15 de julio, fue recibida a mediados de mayo. El CNJ cumplió con el plazo que le pone su ley orgánica de 60 días, creo que lo mandó el 11 de mayo o 12 de mayo, 2 meses antes de que nosotros saliéramos del cargo. 2 meses no fueron suficientes por los procedimientos parlamentarios. Han transcurrido ya alrededor de otros 2 meses, casi 4 meses en que la Asamblea ha tenido esta lista en sus manos. La subcomisión de la Comisión Política delegada para este efecto entrevistó en la Vía Dueñas a los 30 candidatos. Están los videos. Si algún diputado ese día tenía algo que hacer y no pudo estar presente y no se fía solo del informe que dio la subcomisión, puede ver las entrevistas en los videos y formarse una idea muy clara y estar ya listos para votar. Lo que pasa es que algún diputado, creo que directivo, dijo en algún momento, si es que el tema no es solo de méritos y de baremos y de trayectoria y currículum, porque si así fuera, dijo, ya hubiéramos electo. El problema es que hay partidos, grupos parlamentarios que están queriendo poner cuotas. Entonces, digamos, llamémosle así, esta desviación, esta desnaturalización del procedimiento parlamentario normal de búsqueda de acuerdos, consensos, llegar a la mayoría de 2/3, esta desnaturalización impacta en los derechos de los ciudadanos, en cosas tangibles, concretas, que se le pueden probar a un juez de lo civil y mercantil o a una cámara. Entonces, eso no puede quedar como un simple, como una cosa para la que ni siquiera se da una disculpa, ¿verdad? Como dijo Erika, no es la primera vez que sucede. De incidencia en la Sala de lo Constitucional es la 3ª vez que está sucediendo. La sala que entró en el 94 y que fue presidida por el doctor José Domingo Méndez fue electa 28 días tarde. La sala que yo integré y que presidió el doctor Belarmino Jaime fue electa 16 días tarde. Y esta ya lleva alrededor de 2 meses, 60 días. Y también la de la 2015, que en realidad fue más que incidió en la sala de lo contencioso, en el resto de la Corte, fueron 40 y tantos días, 47 días de retraso. Erika nos recordaba también 2 meses de retraso en la elección del fiscal, que tenía que estar en noviembre y fue electo en enero. Bueno, de verdad se va haciendo ya una práctica y quizá, como decía algún profesor italiano, quizá tenemos que empezar, si no hay un cumplimiento voluntario de las normas, buscar el cumplimiento coactivo. Y la reclamación civil, que depende cómo se planteara, pero hay un artículo de la Constitución que es el 245 que dice que los funcionarios responden personalmente y el Estado subsidiariamente por la violación a los derechos constitucionales. Una posible reclamación civil, la penal, como digo, se han presentado unas denuncias, unos avisos en la Fiscalía, la responsabilidad política, administrativa, en este caso no veo yo quien va a ejercer un poder disciplinario administrativo sobre los diputados, pero las otras responsabilidades, penal, civil, política, puede ir generando precedentes de que estos procesos políticos
también involucran posibles afectaciones a derechos constitucionales, y estas afectaciones no pueden quedar como si nada pasara. Traen consecuencias de diverso tipo, vistos estos procesos desde la perspectiva de los derechos de los ciudadanos. Déjeme decirle rápidamente, antes del corte, ¿qué se puede hacer para evitar esto? Y se los planteo para que de manera concreta, ustedes saben, el tiempo en la televisión es tremendo, ustedes me puedan contestar. ¿Debo buscar una revisión del marco constitucional o bastaría con hacer una revisión de un marco legal para evitar que estas circunstancias ocurran? Porque como tú dices, ya ocurrieron 2 o 3 veces. Bueno, esperemos en este país que no vuelva a ocurrir. Tenemos la elección del fiscal general de la República ya en ciernes. ¿Qué hacemos? ¿Revisamos la Constitución o revisamos simple y sencillamente el marco legal del procedimiento para la elección de los magistrados? Concretamente, Eric. Yo creo que es necesaria las 2 tipos de revisiones. La revisión constitucional en el tema de suplir el vacío de cuando no existe la cabeza de una institución como un fiscal general o no está conformado un órgano colegiado como la Sala de lo Constitucional. Creo que yo que eso merece una revisión a nivel constitucional. Y a nivel legal, como lo ha manifestado el licenciado González, sí creo que es necesario revisar todo el tema de la indemnización por daños, si puede caber un tipo de responsabilidad pecuniaria por incumplimiento de las obligaciones. Entonces yo creo que esto es momento ahora de planteárselo, de plantear una reforma. Los diputados que han manifestado su gran compromiso con la institucionalidad creo que no deberían de temer este tipo de reformas cuando lo que se busca es que conformaciones posteriores de la Asamblea Legislativa no caigan en este incumplimiento. Entonces yo creo que sí es necesario que pongamos sobre la mesa este tema y que la sociedad civil presione para que esa situación no se vuelva a dar y hayan los correctivos necesarios para superarlos. Gracias. Tú cohonesta esta posición de Erika porque en realidad ella está planteando una doble revisión, una reforma constitucional o una revisión constitucional y una reforma legislativa. Yo no había reparado en el dato histórico de la Constitución anterior a la vigente que mencionaba Erika, pero también esto es una figura bastante común en otros países. El dato objetivo, que eso se entiende muy rápidamente, es este presidente del Consejo de la Judicatura, esta presidenta de la Corte de Cuentas, este fiscal, este magistrado de la Corte, en su momento recibió el apoyo de 2/3 de diputados en la Asamblea Legislativa y así fue como tuvo acceso al cargo. Bueno, el caso de la Corte de Cuentas sigue siendo 43, pero el resto de elecciones de segundo grado, 2/3. Si por una circunstancia que tendría que justificarse, que no sea simplemente expresiones de diputados que dicen que bueno, que no pasa nada si no hay elección, que no se cae el mundo, sino que de forma motivada, justificada, se advierte que sesión tras sesión de la Junta Directiva o de la Comisión Política, mejor dicho, se agenda el tema, se plantean las posiciones y no se logra acuerdo. Bueno, de alguna manera, a la fecha en que correspondería estar ya electo el sustituto, no lo está. Sería un caso como excepcional en que el periodo de 9 años de un magistrado, de 3 años de un fiscal, de 5 años de un miembro del CNJ, se ve como ampliado. Hay países donde dice queda como fiscal en funciones, magistrado en funciones, miembro del Consejo de la Judicatura en funciones, por el tiempo que sea necesario. En principio son 3, 5, 9 años el cargo, pero en una circunstancia así tendría que estar en la Constitución porque sería una excepción al plazo constitucionalmente prescrito y no por cualesquiera razones, sino muy motivadamente. Pero, insisto, si uno ve los procesos, la primera vez que esto se dio en lo que se refiere al judicial fue en el 94, hace 24 años, en que, en esa ocasión estaban eligiendo los 15 magistrados de la Corte Suprema, unos iban para 3, otros para 6 y otros para 9, y lo que tal vez en su momento se vio como algo excepcional, algunos pensamos que ya no iba a volver a suceder, se fue convirtiendo en una práctica.
es que el caso del Consejo de la Judicatura, que solo estuvo con 2 de sus 7 miembros por casi un año, porque la Asamblea se tardó casi un año en elegir a los otros 5, es sintomático de que eso se puede, con cualquier petición de acceso a la información, pedirle a la Corte y al propio Consejo cuántas ternas que la Corte pedía para nombramiento de jueces se retrasaron en ese casi año, porque no había ni siquiera los 4 votos mínimos para que hubiera un quórum en el Consejo de mandar la terna. Estuvimos casi el año completo con jueces interinos en un montón de instancias judiciales importantísimas. Entonces, está bien la reforma constitucional y no es imposible imaginar o retomar de nuestros antecedentes históricos o del derecho comparado una solución para el tema y dejar a los funcionarios salientes en funciones por el tiempo que sea necesario. Pero siempre que sea algo justificado. La impresión que a uno le quede es que estos retrasos no han sido justificados. Es más, a veces a uno le queda la impresión de que han sido intencionalmente provocados, lo cual es muy grave, ¿no? Muchas gracias, Rodolfo. Creo que está bien claro de la necesidad de hacer una revisión constitucional, una revisión al marco legal para evitar que una situación como esta se vuelva a producir y produzca los efectos que ya se produjeron por el retraso. Volveremos en un momento después de este corte. Maestrías UTEC es calidad docente, excelencia académica, diversidad de horarios, ambiente pedagógico, modernas instalaciones, con 2 nuevas maestrías, criminología, dirección del talento humano, además de banca y finanzas, administración financiera, administración de negocios. Maestrías UTEC, sé el que hace, hagamos la diferencia. Universidad Tecnológica de El Salvador. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al Día, espacio creado para promover el buen uso de la lengua española. Conversaremos hoy sobre la voz abocar. La palabra abocar con V es el dicho de una autoridad gubernativa o judicial que significa reclamar para sí una cuestión que correspondería resolver o tratar a otra inferior. El presidente de la República aboca la causa a la Policía Nacional Civil. Este verbo es transitivo, o sea que la acción recae sobre otra persona o cosa, y no es correcto su uso como pronominal, abocarse. Los verbos abocar y abocar son parónimos por su parecida escritura. Le invitamos a estar pendiente de nuevas ediciones de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Bueno, hemos llegado casi al fin de nuestro programa. Un programa sumamente interesante que ha puesto en perspectiva a la ciudadanía los efectos que se han producido por la omisión de la Asamblea Legislativa de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Quiero agradecer a la licenciada Erika Saldaña el haber participado con nosotros esta noche y habernos dado sus puntos de vista sobre un tema tan interesante. Y también al licenciado Rodolfo González, que con su experiencia pasada, reciente, de haber formado parte de la Sala de lo Constitucional, nos ha puesto también en perspectiva algunas cosas muy interesantes para las posibles soluciones de un problema tan grave como el que ocurrió como consecuencia de la omisión de la Asamblea Legislativa en elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Déjenme expresarles que la Universidad Tecnológica de El Salvador y su Senado Consultivo, preocupada por los problemas que afectan la vida institucional del país, se ve en la necesidad y se vio en la necesidad de abordar un tema no solo de coyuntura, sino de fondo, porque en realidad es un tema que está dejando mucha experiencia negativa que obliga a pensar en las soluciones futuras para que un tema como este no ocurra. Están planteadas sobre la mesa una revisión constitucional que se debe hacer
a nuestro marco fundamental para introducir las disposiciones que sean necesarias y convenientes que tiendan a evitar que en el futuro se pueda manejar antojadizamente por intereses meramente partidarios y no de carácter institucional o de buena política en el sentido correcto de la palabra, una elección de funcionarios de segundo grado. Y por otro lado también una reforma al marco legal que pueda venir a suplir ciertas falencias que pudieron haber ocurrido y que ya están detectadas en el procedimiento de elección de funcionarios de segundo grado y que difícilmente pueden darse con la prontitud que se requiere, sobre todo en el marco constitucional, que virtualmente es imposible respecto de futuras elecciones como la del fiscal general de la República. La academia se ve muy preocupada por problemas como este y ese es el sentido y la filosofía de programas como este, en tratar de contribuir con la ciudadanía al planteamiento de soluciones para tratar de evitar que problemas de esta envergadura vuelvan a ocurrir. Muchas gracias por haber estado con nosotros, muchas gracias por haber prestado atención a un programa de esta naturaleza. El próximo domingo estaremos nuevamente con otro programa de Agenda País. Buenas noches, que Dios los bendiga.